Tengo al señor Fernando Belanzarán, a quien le agradezco mucho que nos responda esta llamada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar contigo, con tu auditorio, un privilegio, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tomar la llamada. Y bueno, pues el tema es Javier Corral Jurado, virtual gobernador del estado de Chihuahua. Y bueno, contra los pronósticos de algunas encuestadoras, incluso del centro del país, en este momento yo estaba leyendo precisamente algunas opiniones de chihuahuenses que decían, bueno, ¿y dónde quedaron los números de las encuestadoras nacionales que decían que iba a perder Javier Corral? Este es el tema, Fernando Belanzarán. Ustedes estuvieron muy de cerca a través del grupo de los Galileos de este proceso electoral y pues nos gustaría mucho conocer tu opinión desde allá del centro del país. Sí, claro, bueno, la verdad es que lo que nosotros percibimos es que hay una gran molestia con el estado de las cosas, que había intención de transformar, de cambiar la realidad y de mostrarlo en las urnas, etcétera. Desde el principio vimos que Javier Corral estaba despertando un movimiento social muy vigoroso en Chihuahua. Que fallen las encuestas, pues lo único que nos confirma es que ya son más bien instrumentos para hacer negocio, porque para hacer propaganda a favor de un partido. La verdad es que lo difícil ahora es encontrar una encuesta que acierte. Antes las encuestas nos daban información, nos daban certeza, ayudaban en ese sentido. Ahora todos los cuartos de guerra de los candidatos utilizan o las compran y las publican en distintos medios. Yo creo que eso tiene que ver también con el desgaste de este sistema, pero el ánimo de cambio de los chihuahuenses se notaba, sentía no era para menos después de el sexenio que acaban de vivir. Y Javier Corral, pues además, es un personaje que concita una solidaridad y una simpatía, por supuesto en Chihuahua, donde ha trabajado y donde enfrentó como nadie a César Duarte, y por eso él pudo encabezar este movimiento por la transformación de Chihuahua, sino también en el país. Es un personaje nacional, y yo no creo que haya otro político en México capaz de concitar un apoyo tan plural como el que despertó Javier Corral, pues desde Espino hasta Noroña, pasando por Margarita Zavala, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Marco Rascón, Elena Poniatowska, en fin, no acabaríamos de decir, Denise Dresser, toda la gente que apoyó y respaldó, y una pluralidad impresionante. Ese es el grado de consenso que ha generado o que genera Javier Corral, y bueno, hubo sintonía precisamente con esas ansias de cambio de los chihuahuenses. Para nosotros, pues no es sorpresa, es un gusto que Javier Corral haya ganado. Hubiéramos querido que nuestro partido hubiera puesto también su emblema a favor de esta causa por transformar Chihuahua, pero bueno, se pagó un precio por estar al servicio o hacerle estar pues vinculado, o como uno le quiera decir, a la estrategia gubernamental, a la estrategia oficial. Somos un partido de oposición y eso es lo que debimos haber hecho en Chihuahua, pero se optó por tener una relación pues cercana y de alguna manera de comparsa con un gobierno pues con escándalos de corrupción, con autoritarismo, etcétera. Pues es no entender el ánimo de los chihuahuenses, que además también se reprodujo en otros estados. Entonces yo estoy de plácemes por el triunfo de Javier Corral. Me llama la atención también, Fernando Belanzarán, cuando Manlio Fabio Beltrones, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, pues el día de ayer y hoy dice, bueno, no acabamos de entender qué pasó, tenemos que revisar muy bien qué sucedió y tomar acciones para lo que viene en el próximo proceso electoral del 2018. Será muy difícil, Fernando, entender qué fue lo que sucedió, hacer un análisis a fondo para darse cuenta de que estuvieron pues mal en todo momento. Pues sí, la verdad es que no sé qué tantas vueltas le dan. Hubo un voto de castigo. Un voto de castigo, obviamente, pues sí, se sintió al gobierno federal, que está mal evaluado, pero también a muchos gobiernos estatales que ven el poder como si fuera un patrimonio personal, como si fuera un botín. Ven el poder como botín. Esa sería la definición, y yo creo que lo que están haciendo los ciudadanos fue ejercer su voto como protesta, como castigo hacia esas formas. Y en el caso, bueno, lleva hasta el ridículo Manlio Fabio Beltrones de decir que van a impugnar las elecciones, sí, cuando si algo generó inequidad en la contienda, pues fue la acción de sus propios gobernadores, y nadie se puede beneficiar de su propio delito. Entonces, cuando dicen que los van a impugnar, ¿qué van a hacer? Van a entregar a sus funcionarios, a sus gobernadores, porque la verdad es que
quien hace juego sucio, quien enrarece los procesos electorales, por eso, y bueno, y en Chihuahua porque el gobierno claramente operó a favor de Serrano, hizo, además, desde la generación de esa alianza de tantos partidos, y operó para que la oposición fuera sola, fuera fragmentada, y aún así los chihuahuenses encontraron un camino para manifestar su descontento y cambiar el sentido de las cosas. Y qué bueno además que fue con Javier Corral, un demócrata aprobado, que es evidentemente la antítesis de César Duarte, que ya se va, pero no se va a ir a su casa, puesto que va a tener muchas cuentas que pagar o que ver, seguramente será llevado a juicio, porque Javier Corral no es de las personas que habla por hablar o no se acuerda de aquello que se compromete, va seguramente a llevarlo a juicio, y pues con las pruebas que tenemos a la vista seguramente pues estará en prisión. De hecho, ese es uno de los ofrecimientos de campaña de Javier Corral, de llevar al gobernador de Chihuahua, a César Duarte, ante la justicia para que se le castigue por sus crímenes de corrupción y de impunidad, Fernando. Lo mismo que está sucediendo en Veracruz. Sí, por supuesto. Con el otro Duarte. Y los dos Duartes, y yo le agregaría la tercia a Borge de Quintana Roo. Sí. Esa tercia, los Duartes, el del norte, el del Golfo, y Borge, de veras actuaron con unas maneras propias de caciques de República Bananera, ¿no? Y bueno, lo digo, seguramente se van a enojar las repúblicas bananeras, ¿no? Porque la verdad es que sí fueron verdaderamente exultantes, su abuso de poder, su manejo de los recursos públicos como si fueran de su pecunio, etcétera, ¿no? La verdad es que, bueno, las empresas fantasmas que vimos con Javier Duarte, pero con César Duarte no es lo menos eso de meter dinero público a su banco, de comprar una caja de ahorro, convertirla en banco y ahí meter dinero público, eso es de una desvergüenza absoluta. ¿Y por qué lo hacen? Por la tremenda impunidad que hay. Y qué bueno que el primer ofrecimiento de Javier es acabar con esa impunidad. Yo confío que también en Veracruz y en Quintana Roo, porque la verdad es que tenemos que mandar ese mensaje. El poder es para servir, no para servirse. Y eso es lo que han hecho sobre todo estos tres personajes, pero yo creo que si vamos a encontrar un común denominador, fue el voto de castigo, predominantemente contra el PRI, por eso es el gran derrotado. Y llama a risa, insisto, que diga Manlio Fabio que va a impugnar las elecciones, pues, solo que quiere entregar a sus gobernadores, que fueron los que trataron de desequilibrar la elección a su favor, pero no les alcanzó. Fernando, finalmente, ¿ya hablaron ustedes con Javier Corral, en especial tú, Fernando Belanzaraun y Guadalupe Acosta Naranjo? Sí, Guadalupe Acosta sí ha podido hablar. Yo he estado en 1000 cosas, estuve en el Ope de Veracruz, yo espero hacerlo pronto. Le mandé, por supuesto, unos tweets de felicitación. La verdad es que es un tipo muy sonado por el personaje que es. Yo no sé siquiera si Javier lo tenga pensado, a lo mejor ni siquiera lo tiene considerado, porque pues tiene un compromiso muy importante con los chihuahuenses que va a tratar de cumplir, etcétera. Pero la verdad es que independientemente de sus deseos, independientemente de su compromiso que ya tiene con Chihuahua, independientemente de todo eso, es muy difícil no considerarlo como un precandidato natural a la presidencia por la cantidad y calidad de los apoyos que concitó a nivel nacional. Eso, por supuesto, no lo he hablado con él, no sé si lo esté pensando siquiera, lo haya vislumbrado en algún sueño guajiro, no lo sé, pero es una consecuencia natural por el personaje nacional que él, por las alianzas tan grandes que concitó, sobre todo con personajes de muy distinta pluralidad, todos muy prestigiados, etcétera. Va a ser, la verdad es que el triunfo de Javier Corral tuvo tremenda resonancia por el candidato que es, y además, efectivamente, lo dices bien, todas las encuestas lo apuntaban como derrotado, pero el ánimo que se veía de insurrección civil, de insurrección cívica, de anhelo de cambio, lo cristalizó con Javier Corral, y todos estamos convencidos de que hará un gran gobierno. Fernando, lo que acabas de decir es muy importante. Javier Corral para presidente de México. ¿Lo estás destapando, lo estás proponiendo o de qué se trata? No lo estoy destapando. Lo que digo es que es una consecuencia natural del resultado. Simplemente eso. No sé si le esté pasando por la cabeza siquiera a Javier. Sí. Yo lo único que digo es un personaje nacional que tuvo un gran triunfo, concitó una alianza impresionante más allá de Chihuahua, porque en Chihuahua el gobernador
metió las manos para que el PAN fuera solo, que no tuviera otra alianza, digamos, otro emblema con él, corrompió direcciones, etcétera, pero a pesar de eso, a pesar de ir contracorriente, constituyó una alianza impresionante, un verdadero frente opositor de personajes, ustedes lo vieron, y entonces lo único que yo digo es, de manera natural, se le ve así. Entonces, no quiero decir que yo lo esté destapando, que lo estoy volviendo, porque además no he hablado con él de esto, no sé si lo esté pensando, lo único que digo es una consecuencia natural del resultado por el peso del personaje, por la altura del personaje y por la gran alianza que concitó más allá de partidos. Pero bueno, eso ya seguramente se verá con el tiempo, pero me parece que va a ser natural, sin que yo lo pida, sin que yo lo diga, sin que yo seguramente a algunas casas encuestadoras se les va a ocurrir poner su nombre en los sondeos, ¿no? Y finalmente, Fernando, por cierto, hace unos momentos hicimos un enlace telefónico a Ciudad Delicias, uno de los municipios más importantes del estado de Chihuahua, que está a 1 hora de la capital del estado de Chihuahua, donde regresó a despachar como presidente municipal Jaime Beltrán del Río, el candidato del PRD a la gubernatura, y tiene una manifestación enorme allá en Ciudad Delicias que le están pidiendo que se vaya, que deje el cargo, que ya no le corresponde. Pues mira, la verdad es que nosotros lo denunciamos desde el principio. Él es asesor financiero del banco de Javier Duarte. Entonces, el partido, el PRD, se equivocó de candidato, estoy convencido. Y eso de querer regresar después de esto, pues la verdad es que sí se ve mal, ¿no? Se ve mal, entonces pues yo no tengo más que solidarizarme con los ciudadanos, y yo espero que efectivamente sea llevado a juicio César Duarte y que se investigue todos estos manejos, ¿no? Y que yo lo que quiero además es que mi partido sea autónomo e independiente del gobierno. Por supuesto que no me molestó y me indignaba ver a mi partido convertido en apéndice del gobierno de César Duarte. Yo estoy convencido de que, y bueno, te quiero decir, y no quiero verlo convertido en apéndice tampoco de Javier Corral, a pesar de que es mi amigo, que le tengo un gran aprecio, pero en eso estoy tranquilo, porque conozco a Javier y sé que Javier es un demócrata, y a diferencia de César Duarte, Javier Corral no va a querer controlar a los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque precisamente él es un demócrata, es uno de los que ha luchado con mucha fuerza y mucha consistencia por la democracia en México, por la transparencia, etcétera, por el combate a la corrupción. Entonces es la antítesis de César Duarte. Entonces, por supuesto que me molestó ver a mi partido al servicio de las ansias continuistas, de continuismo de César Duarte, pero bueno, esperemos que se rectifique y vamos a tener un gobernador que no va a intervenir en nuestra vida interna, y eso se agradece. Y Jaime Beltrán del Río, pues sí, lo dije, no engañó a los chihuahuenses, pues era el alfil del gobernador puesto como candidato de mi partido convertido en apéndice, por eso tanta gente valiosa se ha salido del partido. Yo espero que ahora, con una nueva lógica, aceptando las reglas de la democracia, mucha gente que se alejó del PRD pueda volver a regresar con la confianza de que no va a representar más los intereses del gobierno, sino que va a defender pues los intereses programáticos, los cambios de la gente, y por supuesto respaldaremos las políticas que beneficien a los chihuahuenses impulsadas con el nuevo gobierno democrático de Javier Corral, pero de ninguna manera seremos incondicionales ni tendremos ningún acto de complicidad vergonzante como la que se tuvo con César Duarte. Fernando Belanzarán, muchísimas gracias, muy amable por tomarnos la llamada. No, gracias a ti, y mi felicitación a todos los chihuahuenses, muy valientes, salieron a votar con mucho valor, ejercieron el poder que les da el voto y no tienen sino mi respeto y mi reconocimiento. ¡Viva Chihuahua! Gracias.